llama a los cultos. Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Hablando el Señor Jesús está en este texto. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La primera frase del versículo que estamos considerando, del versículo 6, el versículo 6 dice: dijo también. O como dice la traducción lenguaje actual, además Jesús les puso este ejemplo, ¿no? Esta frase nos indica claramente que la parábola de la higuera estéril sembrada en la viña, que es la que acabo de leer, era la enseñanza con la que Jesús respondería a la interpelación, el comentario que le hicieron algunos judíos en el versículo 1, del mismo capítulo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué es lo que estos judíos le dijeron al Señor? En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, ¿a quién? A Jesús, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Este texto nos habla de que había ocurrido un incidente. Pilatos había ordenado asesinar a unos galileos. Algunos comentaristas dicen que eran celotes. Los celotes eran el brazo armado de los israelitas contra el Imperio Romano, o sea, digamos, los sediciosos que buscaban acabar con la fuerza romana, gracias hermano, por la fuerza romana a base de la fuerza, valga la redundancia. Y Pilatos había ordenado matar a estos sediciosos, seguramente, que estaban ofreciendo sacrificio en el templo. Obviamente no podían jamás un soldado romano ingresar al templo, tienen que haber estado encubiertos, y mataron a estos galileos, y la sangre, literalmente, de los sacrificios que ellos ofrecían se mezcló con su propia sangre. De ahí esta expresión que estos judíos usan, ¿no? En este mismo tiempo, dice, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, ¿no? Y el punto que vamos a considerar ahora es por qué estos judíos le contaron este incidente a Jesús. ¿Por qué le contaron de que unos galileos habían sido matados por orden de Pilatos en el templo, ¿no? Muchos en Israel, por no decir la mayoría, tenían la creencia de que los desastres y la muerte repentina eran muestra de la desaprobación divina por ciertos pecados en particular. O sea, si a un hombre le ocurría una muerte muy drástica o le ocurría algo muy feo en la vida, era porque eso era un juicio del Señor contra su vida, ¿no? Una desaprobación de Dios sobre la vida de ese hombre, por lo tanto, a ese hombre le ocurrían cosas graves, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, hay un versículo que nos deja muy claro esto, ¿no? Los amigos de Job, entre paréntesis amigos, le hicieron este mismo reproche cuando Job estaba tendido en el piso, sufriendo, lleno de llagas. ¿Y qué le dicen? Job 4:7. Uno de los amigos le dice: Job, detente a pensar un momento. ¿Mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? O sea, lo que le está diciendo, lo que te está pasando, reflexiona, ¿te podría pasar si tú fueras justo? Si tú fueras una buena persona. Esto también queda retratado en una pregunta que los discípulos hicieron al Señor cuando caminaban por afuera de los muros de la ciudad y ven a un ciego de nacimiento, ¿no? Esto aparece en Juan 9, del 1 al 2. Y Jesús y sus discípulos ven a este hombre que era ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan: Señor, para que este hombre haya nacido así, ciego, ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres o pecó él? ¿No? Por lo tanto, los judíos suponían que aquellos hombres que sufrían de forma poco comunes eran culpables de alguna inmoralidad más severa que el resto, ¿no? Y es la idea que ellos están tratando de
trasladar al Señor. Querían mostrar la diferencia entre ellos y los que sí eran verdaderos pecadores, como por ejemplo estos galileos que habían muerto en el templo. Sabiendo esto, el Señor les responde. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los otros galileos? Lo que Jesús desea es llamar la atención de esa audiencia respecto a que la tragedia que les aconteció a estos galileos que habían sido muertos por mano de Pilatos no debe ser considerada como un castigo de Dios sobre los hombres en la mayoría de los casos. Hay ocasiones en que Dios puede mandar un juicio específico sobre alguien, pero es poco común, ¿no? Y seguramente en este auditorio, pues si vemos el capítulo 12, vamos a ver que habían fariseos, porque el Señor hablaba contra los fariseos en el capítulo 12. Seguramente en este auditorio habían fariseos, escribas, saduceos y todo tipo de religiosos, los cuales se consideraban a sí mismos perfectos en carácter, ¿no? Por lo cual no tendrían nunca ellos que sufrir una situación como la que les había acontecido a estos galileos pecadores, ¿no? Para ellos, para estos religiosos, esos galileos quizás celotes, como les comenté anteriormente, eran la demostración de que Dios castigaba con severidad a los pecadores impíos. Y Jesús les responde, versículo 3, os digo, no, su idea está errada. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis, todos moriréis igualmente. Jesús desea mostrarle a esos judíos, en donde por supuesto, como dije, hay religiosos, que todos los hombres son pecadores. Por tanto, todos los galileos, sin excepción, tendrían que sufrir el juicio divino, porque no hay uno que sea justo. No hay uno que sea justo. Una idea que la refrenda Romanos 3:10. Voy a estar usando la versión lenguaje actual, así se llama el lenguaje actual, o sea, la más fácil de digerir para que vamos rápido y no tener que hacernos pensar tanto a todos, ¿no? Pablo en Romanos 3:10 dice, la Biblia nos lo dice, nadie es justo, ¿no? El Salmo 14, del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Responde la Escritura contra estos hombres. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y para reforzar su argumento, el Señor pone una base histórica y conocida por todos los que le escuchaban, que había ocurrido probablemente, que es lo que había ocurrido, un incidente que había ocurrido probablemente en Siloé, una columna de una torre que transportaba agua, según algunos comentaristas, en este lugar llamado Siloé, que le había caído a unas personas que iban por ahí nada más, ¿no? O que estaban trabajando, personas comunes y corrientes, difícilmente parecidas a estos celotes, probablemente celotes de estos galileos que estaban ahí. Y el Señor les responde poniendo esta base histórica, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y el Señor aplasta el argumento de los fariseos que afirmaban que la muerte de estos galileos era producto del juicio divino, ¿no? Jesús les enseña que si este argumento fuera verdadero, todo Jerusalén debería morir y les dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor aprovecha para hacer un llamado a todos aquellos que se consideraban justos a sí mismos para que experimentaran un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino y así poder ser liberados del juicio de Dios. Esos judíos que le habían contado al Señor la historia de los galileos asesinados por Pilato y los fariseos que ahí estaban seguramente se preguntarían, ¿por qué tendría que venir el juicio de Dios sobre nosotros?
La respuesta inmediata del Señor puede haber sido: el juicio de Dios va a venir sobre ustedes porque ustedes no están llevando una vida acorde a lo que Dios les pide. O sea, ustedes no están llevando fruto. Pero el Señor prefiere relatarles una parábola para que ellos comprendan su error. La parábola de la higuera estéril, que es el texto principal que estaremos viendo en esta mañana. Una higuera plantada en un viñedo, ¿no? Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. La higuera de esta parábola gozaba de una situación privilegiada. Estaba plantada en el mejor lugar posible. Era tratada con mucho cuidado y esmero, al igual que las parras que la acompañaban. Muy al contrario de muchas otras higueras que nacían casi por accidente cerca del camino, como dice Mateo 21:19, en donde el Señor maldice a la higuera. Y el versículo nos dice que la higuera estaba plantada cerca del camino. Esta higuera tenía una situación excepcional, estaba plantada en una viña, por lo cual, cuando el dueño de esa viña venía a regar las parras, ella se beneficiaba de eso, se beneficiaba de la poda, del agua, estaba en una situación privilegiada. Pero el hecho de que esta higuera gozara de ese privilegio tenía un propósito ineludible para ella. Esta higuera tenía que llevar mucho fruto. Una higuera tarda por lo menos entre 6 u 8 años en llevar los primeros frutos, en dar los primeros frutos, ¿no? Por lo cual inferimos probablemente que esta higuera de la parábola tenía más de 10 años. 10 años había estado ahí disfrutando, como un niño, ¿no? Cuando le dan las primeras obligaciones, ¿no? Pero disfruta del regazo de su madre, disfruta de los privilegios de la casa, hasta que los papás le dicen: bueno, ahora ya te toca empezar a cumplir con tus obligaciones. Esta higuera al noveno año, o al séptimo año ya debía llevar fruto. Y quizás su dueño había venido el primer año en que se supone que debía dar fruto y aceptó que no tuviera fruto. Bueno, dijo, el primer año lo dejamos pasar, pero no fue así al siguiente año, ni menos al tercero. Esta higuera tenía que llevar fruto y así su dueño terminó decepcionado de su higuera. A este hombre de este texto que estamos considerando en esta mañana le ocurrió lo mismo que al dueño de una viña, que también sufrió una decepción tremenda en otro episodio bíblico que aparece en Isaías 5, versículos del 1 al 4. Y es como un canto, es como un poema que este hombre hace, un poema de dolor, ¿no? Dice: mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó de piedras y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre para vigilar, ¿no? Para vigilar que nadie tocara su viña amada. Y además construyó un lagar para hacer vino. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Uvas agrias, dice otra versión. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Definitivamente el dueño de la higuera, al igual que el dueño de la viña de este texto en Isaías, estaban totalmente decepcionados, ¿no? Dios, como dueño de la higuera que representa en el texto al pueblo de Israel, esperaba que su pueblo llevase mucho fruto. Él lo había escogido de entre todas las naciones para que llevasen gloria a su nombre. Y el dueño de la higuera, que es figura de Dios, está decepcionado de esta higuera. Dios había hecho un pacto con Israel, prometiendo que vendría el Mesías, que él les haría volverse a Dios. El Mesías llamó una y otra vez al arrepentimiento a su pueblo, para que ellos pudiesen cumplir el propósito que Dios tenía para ellos como su pueblo escogido, como su pueblo amado. Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en definitiva, la higuera de la parábola no dio el fruto que su dueño esperaba.
y éste emite su juicio contra ella y su sentencia. Lucas 13:7. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro a uno solo. Córtala, para que no se desaproveche también la tierra. El dueño emite una sentencia concreta y expresada en una sola y tajante palabra: córtala. La audiencia que oía al Señor relatar la parábola tiene que haberse sentido muy aludida, pues ya habían oído de Juan el Bautista una sentencia similar contra aquellos judíos que no produjesen fruto, contra los cuales caería inexorablemente el juicio de Dios. Mateo 3:10 dijo el Bautista: el hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en tierra. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. El Señor de la higuera, el Señor de Israel, ya había esperado mucho tiempo para que su árbol, su pueblo, Israel, llevase frutos de labios que confesaran su nombre, que llevase fruto que le dieran gloria frente a otras naciones. Pero Israel, esta higuera, estaba ocupando el lugar de otro árbol que sí podía llevar frutos. Israel falló, su dueño lo consideró improductivo y sentenció: córtala. Pero ocurre algo hermoso y que también tiene que ver con nosotros: la gracia de Dios sobre los suyos. Viene el cuidador de la viña, que algunos dicen que es la figura de Jesús, que vino por 3 años, como relata el texto, viene 3 años predicándole a su pueblo Israel. Esto lo dejo a consideración de los que estudian la Biblia, porque tampoco estoy tan de acuerdo, pero tengo que decirlo, ¿no? Y ocurre esto hermoso, que es la gracia de Dios sobre los suyos, en donde nosotros también estamos, ¿no? Y le dice, pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía 1 año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. El juicio del dueño sobre la higuera, el juicio de Dios sobre su pueblo Israel, puede haber sido de inmediato. Él puede haberla cortado de raíz en ese mismo momento y haber reemplazado por otros que fueran obedientes. Pero en su infinita gracia le dio una nueva oportunidad, pero sin olvidarse de que si no llevaba frutos, el juicio de Dios caería de todas formas sobre ella y él la cortaría. Versículo 13 al 9, Lucas 13 al 9. Si da fruto, qué bueno. Si no, córtala entonces. Israel no aprendió la lección. Las constantes llamados del Mesías no sirvieron. El Señor llamó tantas veces al arrepentimiento a su pueblo Israel que hasta lloró de amargura al ver que su pueblo no respondía ante sus llamados. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y al final, la sentencia que Cristo hizo sobre la higuera en la parábola que Jesús relató se cumplió implícitamente en el Israel étnico el año 70, con la invasión de Tito sobre Jerusalén, en donde el templo fue destruido, casi la mitad del pueblo fue masacrado, se autoexiliaron y los demás fueron hechos prisioneros. O sea, Israel claramente no se arrepintió verdaderamente y continuó sin llevar fruto. Y bueno, no voy a entrar en consideraciones escatológicas sobre Israel, por respeto a las interpretaciones disímiles que hay entre nosotros, que yo sé que tenemos interpretaciones escatológicas diferentes, muchos. Así que solamente me voy a ocupar de las aplicaciones para el creyente de hoy en día. ¿Qué aplicaciones puede tener este texto para nuestras vidas? Me ha parecido a mí pertinente y conveniente, aunque el texto que me dieron es la parábola de la higuera estéril,
me ha parecido a mí pertinente y conveniente para nosotros incluir algunas enseñanzas de los primeros 5 versículos de Lucas 13, ¿no? Teniendo en cuenta eso, sí, que el texto principal es la parábola de la higuera estéril que no lleva fruto, ¿no? Releo el texto para que tengan una mejor comprensión de las aplicaciones de los primeros 5 versículos y lo haré en la versión lenguaje actual, porque es más sencilla, ¿no? Dice, por aquel tiempo algunos le dijeron a Jesús que Pilatos, el gobernador romano, que había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea, le contaron esto al Señor, mira, Pilatos mandó a matar a varios hombres galileos. Esto le había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Entonces Jesús les dijo, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro también morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. ¿Cuál es la aplicación más destacada de estos 5 versículos? El peligro y el error de juzgar superficialmente a los demás, ¿no? No estoy diciendo que el cristiano no puede usar el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado para emitir un juicio justo, con un fin justo. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, ¿no? Este versículo nos da la pista sobre que existe un juicio que es justo, pero hay un juicio que se hace sobre otros que es pecaminoso y dañino, que es el juicio superficial. Perdón. Juzgar a alguien con la base solo en las apariencias es un pecado. Y en los tiempos de Jesús, los fariseos en particular y los judíos en general juzgaban según las apariencias. Ellos creían que las desgracias más grandes caían sobre los hombres con más pecados y pecados más escandalosos. Ya vimos el ejemplo del hombre ciego de nacimiento al cual los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? El Señor, que le responde en Juan 9:3, respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se muestren en él, para que la gloria de Dios se muestre en este hombre. Hermanos queridos, creer que los creyentes que pasan por desgracias personales y que pueden estar sufriendo desgracias personales son más pecadores que nosotros, es muy grave pensar en eso. Pues el hermano que lo hace de forma recurrente, de forma reiterativa, la hermana que hace esto de forma recurrente, forma reiterativa, y siempre está pensando que a Juan le está yendo mal en el trabajo porque es pecador, que a este le vino una enfermedad porque tiene pecado en su vida, carece de discernimiento espiritual. Y es probable, hermano, y es probable que no haya nacido de nuevo. Y es probable que no haya nacido de nuevo. Cuando una persona siempre está juzgando a los demás, siempre, no digo que no se pueda hacer un juicio sobre alguien basado en la rectitud, basado en el juicio justo para beneficio de esa persona. Hermanos, hay demandas del reino de Dios que solo se pueden practicar si se ha nacido de nuevo. Y el no juzgar superficialmente a otros solo se puede lograr con la asistencia del Espíritu Santo. Cuando buscamos de Dios, Dios nos ayuda a evitar el juicio ligero, ¿no? Porque Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Debemos cuidarnos, hermanos, del juicio superficial, del juicio ligero hacia los demás. Podemos fallar en esto. Muchas veces yo he hecho juicios sobre las personas. Podemos fallar en esto, ¿no? Podemos incluso pecar con este defecto. Pero un nacido de nuevo lucha por no hablar de los demás, por no juzgar a los demás, por no pensar que los demás, si no, este siempre le ocurre lo mismo, este es un pecador, por eso le ocurre tal y cual cosa. Jesús, hablando con Nicodemo, Juan 3:3, le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino, no puede ver el reino de Dios. Cuando Pablo naufragó en la isla de Malta, Hechos 28, cuando Pablo naufragó en la isla de Malta, los nativos paganos
reaccionaron ante un accidente que le ocurrió a Pablo. ¿Se recuerdan que agarró unas varas para meterle en la fogata? Había una serpiente que se le prendió de la mano. ¿Y qué dijeron estos cuando vieron eso? Se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no le deja vivir. Pero este pensamiento también nos puede abordar a nosotros, hermano. También nos puede abordar a nosotros. Y es muy peligroso. Cuidémonos de esto. Cuidémonos de creer que como no tenemos muchas pruebas en nuestra vida, como nuestra vida es una vida que está re bien, ¿no? No tenemos muchos problemas de salud ni económicos, ¿no? Cuidémonos de creer que somos espiritualmente superiores a otros. Esto está en total oposición a lo que dice la Escritura. Romanos 12:3 nos dice, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. No se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Todos los creyentes pasamos y pasaremos por pruebas y dificultades y a veces muy grandes en nuestras vidas. A veces pasaremos por dificultades muy grandes como parte del proceso de santificación y de la amorosa educación espiritual que Dios como Padre nos imparte. Hermano, hay hermanos que tú ves que están sufriendo, pero están siendo educados por el Señor. Es parte de su proceso. Yo creo que es más sospechoso que no te pase nunca nada en la vida. Eso es más sospechoso que aquel que está sufriendo y sobre el cual tú puedes decir, me parece que este no anda en muy buenos pasos, porque si no, no le estaría ocurriendo a esto, ¿no? Hebreos 12:5-6 nos dice, pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Hijo mío, no tomes mis correcciones como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando yo te reprenda. Porque yo corrijo y castigo a todo aquel que amo y que considero mi hijo. La Biblia nos prohíbe terminantemente juzgar a los hermanos con ligereza, hermano. Lucas 6:37. Jesús también le dijo, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes, ¿no? Debemos evitar juzgar a un hermano porque no tenemos la capacidad espiritual para discernir las intenciones del otro. No sabemos lo que el otro está pensando realmente. 1 Corintios 4:5, por eso no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, mostrará todo lo que está oculto y lo que piensa cada uno. Entonces Dios le dará a cada uno el premio que se merezca. No debemos juzgar superficialmente a otro porque juzgar a alguien con autoridad es una prerrogativa de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:22. Y mi Padre no juzga a nadie, sino que me ha dado a mí, su Hijo, el poder para juzgar. No debemos juzgar superficialmente porque juzgar a un hermano es juzgar a un siervo ajeno. A un siervo que no es tuyo, es del Señor. Romanos 14:4. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Y ahora, para ir terminando, quiero mostrar las enseñanzas que el pasaje principal que hoy consideramos, Lucas 13, del 6 al 9, la parábola de la higuera estéril. Para redondearlo primero, hermanos, no juzguemos a otros superficialmente. Y si yo quiero hacer un juicio, porque yo lo he hecho tantas veces y me he tenido que arrepentir tanto de esto, si quieres juzgar a un hermano, que tu juicio sea para edificación. Para edificación. Pero la forma que tenemos de juzgar a veces es tan mala porque no solamente juzgamos, sino que trasladamos nuestro juicio a los oídos de otro. O sea, chusmeamos. Vamos y le contamos que este hermano no, hermano, que nuestro juicio sea cabal, justo,
Y si podemos evitarlo, solamente nos queda orar por aquel que vemos y creemos que merece nuestro juicio. Ahora pasamos a las enseñanzas prácticas del texto principal, que es la parábola de la higuera estéril. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que llevemos fruto y lo hagamos de una manera creciente y progresiva. El propósito de Dios para tu vida y la mía es que llevemos fruto y ese fruto sea de forma creciente y progresiva. O sea, lento pero sin pausa. Lento pero jamás detenernos, ¿no? Evangelio de Juan 15:2 dice: si una de mis ramas no da uva, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto, para que den más fruto. Juan 15:5, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Esa es la forma en que vamos creciendo espiritualmente, hermano. Damos fruto, damos más fruto, damos mucho fruto. Es así, nunca es al revés. Nunca partimos dando mucho fruto, más fruto, y después empezamos a dar fruto y después no damos nada de fruto. Porque cuando partimos en el Evangelio, partimos todos como una bomba, ¿no? Y con el tiempo como que nos vamos entibiando, nos vamos enfriando un poco, pero el Señor quiere que sea todo al revés, que cada día nuestra vida vamos dando de forma progresiva y creciente fruto. Hermano, para que podamos llevar fruto, Dios nos otorga los medios de gracia y nos capacita mediante su Espíritu Santo. Para que eso ocurra, indefectiblemente el Espíritu Santo solo producirá fruto en los corazones que estén sujetos a Él. No pretendamos, si no somos obedientes a la palabra del Señor, llevar fruto. No pretendamos que si no estamos sujetos al Espíritu Santo, podamos llevar fruto. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, el 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. En todo. Para que podamos llevar fruto, una condición sine qua non es que estemos sujetos al Espíritu Santo. Debemos considerar también, hermanos, que la higuera de la parábola tenía una apariencia hermosa. Y es por eso que su dueño iba a buscar fruto. Sus hojitas estaban verdes, brillantes. Bueno, les cuento algo rápido. En España, en la región del Mediterráneo especialmente, el árbol principal son los olivos y las higueras. Y todas las higueras apenas empiezan a nacer, son hermosas, sus hojas son brillantes, espectaculares. Y uno va, el que es ignorante, como lo era yo, iba a ver si había higos. No era tiempo, pero estaba frondosa, ¿no? Y el dueño de esta higuera, él veía que las higueras estaban hermosas cuando tocaba dar fruto y tenía abundancia de hojas, pero no tenía nada. Y eso nos enseña que muchos asistentes a las iglesias tienen apariencia de convertidos, ¿no? Pero al momento de mostrar el fruto, niegan esta realidad en sus vidas. Y esto, hermano, lo digo por el bien de la iglesia, ¿no? No lo digo para ofender a nadie, porque siempre se está a tiempo de volverse a Cristo de corazón. Hay muchos que en las iglesias vienen, ¿por qué? Porque tienen un lugar, un nicho donde están bien. Al fin y al cabo, en la iglesia hay gente decente con la cual yo me puedo juntar. No son groseros, me respetan, me quieren. Al fin y al cabo puedo participar de algunos grupos. Tengo amigos, pero nunca se relacionan con el Señor. Tienen una apariencia como higuera, nunca llevan fruto, ¿no? Según de Timoteo 3, la parte A.
Dirán que aman al Señor y respetan a Dios, pero su conducta demostrará todo lo contrario, ¿no? Podría ser que muchos asistentes a la iglesia en general, no hablo de la congregación, a la iglesia, muestren interés por participar, incluso siendo muy activistas, prendiéndose en todas las actividades de la iglesia, pero Dios está muy lejos de su corazón, muy lejos de su corazón. El Señor Jesús les dice, Lucas 6:46, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. No hacen lo que yo les ordeno. Dios desea, hermano, que llevemos fruto de una vida santa y consagrada a Él. Romanos 6:22. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Efesios 2:10. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Tito 2:14, Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien, decidido a llevar fruto. Pero para poder llevar fruto, solo es posible hacerlo mediante la rendición incondicional de nuestras vidas a Dios en una comunión genuina con Cristo. Juan 15:5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Hermanos, existe el peligro de vivir en un constante estado de rebeldía, ¿no? Aún siendo un creyente salvado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vivir así, vivir de esta forma tiene un riesgo inmenso, hermano, ¿no? Aunque como se nos enseñó el domingo pasado, el pastor nos habló de esto, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto. Un creyente escogido no pierde su salvación. Si tú fuiste escogido y llamado por Cristo, no vas a perder tu salvación. Pero si no estás llevando fruto, puede ocurrir que, Primera de Corintios 3:13-15, pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó, lo que cada uno mostró. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno mostró pasa la prueba de fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Hermano, tu salvación y la mía tienen una obligación que debemos cumplir hasta la venida del Señor. Filipenses 2:12. Pablo escribe, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían, pero ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Hermanos, si leemos la Escritura, tú y yo, si la leemos con sinceridad, respeto y devoción, como dice el apóstol Pablo, entenderemos cuán lejos estábamos de Dios, cuán condenados estábamos, cuán merecedores del infierno éramos. El infierno eterno era nuestro destino. Cuando entendemos esto, solo cuando entendemos esto de todo corazón, podemos apreciar lo que es haber sido salvados por Dios. No. Nadie puede entender lo que es estar... O sea, ¿quién metería la cabeza al horno encendido, no? Nadie puede entender lo que es estar a las puertas del horno. Solamente aquel puede entenderlo y después empezar a retroceder y darse cuenta que ya no se va a quemar. Cuando entendemos que nuestro destino era el fuego eterno de la perdición y que Dios nos rescató por su preciosa sangre, y si entendemos la profundidad del sacrificio y el amor de Cristo por nosotros, desearemos llevar fruto para dar gloria a su nombre. Cuando buscas al Señor en oración, pídele. Yo le pido que me haga entender cada día más su sacrificio, de apreciar lo que Él hizo por mí, porque es la forma en que yo querré responderle a Él, llevando fruto para glorificar su nombre. Ya vamos terminando, así que... Hermano, ni tú, ni tú, ni nosotros
vamos a ser jamás llamados a un juicio para ser condenados. Y eso, gloria al Señor. Porque Cristo perdonó todos nuestros pecados sustituyéndonos vicariamente en la cruz, ¿no? Y haciéndonos su pueblo. Colosenses 2:13 dice: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Cristo te perdonó los pecados pasados, los presentes y los del futuro. Todos tus pecados están perdonados en Cristo Jesús. Juan 10, 27, 29 dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ella. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Nadie me los quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todo y nadie puede quitárselo. Nuestra salvación está garantizada, pero aunque nuestra seguridad de salvación está garantizada en Cristo, si no llevamos fruto espiritual, podemos ser objeto de un juicio disciplinario por parte de Dios, que no conlleva la pérdida de salvación, pero puede acarrear tantos males en nuestra vida terrenal, hermano. Incluso la pérdida de la vida. ¿Cuántos hermanos, y esto no será un juicio, solamente una valoración general, cuántos hermanos les va tan mal y siempre andan arrastrándose espiritualmente con problemas, ¿no? ¿Cuántos hermanos? Es porque no están llevando fruto, no están buscando a Dios de corazón, no están teniendo una vida piadosa con el Señor. Están tomando en menos mucho la vida de santificación, lo están tomando en poco, ¿no? El mismo Señor dijo: si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he dado. Juan 15, 6. Al que no se mantenga unido a mí le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Cristo hace esta solemne advertencia para muchos creyentes que consideran que la vida en santidad tiene poca importancia. Hebreos 2, 1 al 3. Por eso, hablando del pueblo de Israel que vagó por el desierto, debemos poner más interés por el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron este mensaje nos demostraron que era verdad. Hermano, Dios puede cortar a un creyente que tiene en poco vivir una vida en santidad y por lo tanto es incapaz de llevar fruto. 1 Corintios 11, 28 al 31. Por lo tanto, antes de comer el pan y beber la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso, algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados, no seremos disciplinados. Pero el Señor es misericordioso y está siempre dispuesto a otorgarnos otra oportunidad, a otorgarnos de su gracia. El cuidador de la viña intercedió por la higuera. El encargado le dijo: Señor, deje usted la higuera un añito más. Aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Dios siempre nos concede una segunda oportunidad, hermano. Y hoy puede ser el caso. Quizás alguno de nosotros no esté llevando fruto y es como la higuera estéril. Yo también estoy considerando esto en mi vida, si estoy llevando verdaderamente fruto, ¿no? Ni siquiera hablo de estar haciendo actividades en la iglesia, no hablo de eso. No hablo de llevar fruto de si es que estás en la música, si es que eres un predicador, si es que eres maestro, no. Frutos del Espíritu, frutos que tengan que ver con la santidad, con tu vida de santificación.
Hablo de mi corazón, hablo de tu corazón, cultivando el fruto de tu espíritu, cultivando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Eres templado? No, yo no tanto. Yo tiendo a explotar rápido, ¿no? ¿Tienes amor por los demás? ¿Tienes verdaderamente gozo, como hablaba Gustavo, ese gozo que nadie te lo puede quitar? ¿O tienes una intolerancia al fracaso, como me dice un amigo mío? Eres intolerante al fracaso, ¿no? ¿Fracasas en algo y ya quieres tirar la toalla? ¿Tienes benignidad? ¿Eres bueno? ¿Tienes bondad para con los demás? ¿Eres manso? ¿Eres capaz de agachar la cabeza cuando alguien te insulta, cuando alguien te reprende? ¿O eres de los que explota pronto y quiere dar su punto de vista? Eso es fruto. Y esos son los frutos que el Señor requiere de ti y quiere que muestres, ¿no? Porque tenemos que luchar todos los días para que esas características que acabo de mencionar sean visibles, para que el mundo vea un ejemplo. Por eso somos luz de este mundo. No somos luz de este mundo porque usted va a ir con la Biblia solamente. Recuerden, hermanos, que el mundo, la gente de la calle, no lee la Biblia. La gente de la calle lee cristianos. Ellos te leen a ti. Somos cartas abiertas ante el mundo. Pero 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Hoy es el día que podemos retornar a Dios, confesar que estamos viviendo una vida estéril y que queremos volver a sentir pasión por su persona. Queremos volver a buscar frutos del Espíritu Santo. Queremos volver al primer amor, ¿no? A ese, cuando nos santificamos adrede, ¿no? Cuando vivíamos una vida luchando por ser mejores cristianos. Así que los invito, hermanos, a reflexionar en esto y a ponerlo en práctica, como yo voy a intentar hacerlo. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por esta palabra que me has permitido pronunciar y te pido, Señor, que nos ayudes a llevar fruto verdadero, Señor. A luchar todos los días en esta vida que tenemos a este lado de la eternidad, a buscar, Señor, el fruto, a buscar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, a buscarlo, Señor, para que podamos ser ejemplo para el mundo y que ellos vean a esta ciudad puesta sobre un monte, que vean su luz, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos arrepentimos de la vida estéril que estamos llevando, de la vida sin propósito que estamos llevando, Señor, y solamente quizás muchas veces venimos a calentar la silla los domingos, al asiento los domingos a la iglesia, pero salimos de aquí, nuestra vida es diferente a lo que pareciera ser. Ayúdanos, Señor. A partir de este momento nos comprometemos a intentarlo cada día, Señor, desde la mañana hasta que durmamos, a ser mejores cristianos, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores compañeros de facultad, mejores vecinos, mostrando cada día el fruto que tú requieres de nosotros. Solamente con la asistencia de tu Espíritu Santo lo podemos hacer. Lejos de ti no podemos hacer nada, separados de ti no podemos hacer nada. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.